Gracias por estar con nosotros esta semana. Sean bienvenidos. Deseo expresarles mi agradecimiento por orar por mí en estos tiempos en que estuve un poquitito enfermo. Deseo agradecer al Señor que no pasó a más y que ahora me van a seguir el tratamiento en consulta externa por mis riñones. Sigan orando, por favor. Aunque sé que mi salud es prioridad y que debo de ir despacio, yo deseo seguir sirviendo al Señor. Por eso yo pido sus oraciones. Esta semana deseo que estemos orando y espero que oremos todos en conjunto, por las familias, por nuestro país, por nuestros sueños, por nuestras metas. ¿Y qué tal si me escriben para orar por ustedes, por sus metas, por sus planes? Por eso escriban a Ministerio Airo. Ahí va a aparecer la dirección ministerioairo@gmail.com o llame al teléfono 8692-7606. Si usted es de fuera del país, tiene que poner entre paréntesis el 506. Ahora vamos a hablar de nuestro tema, el respeto. Es el tema de esta mañana. Esta es una necesidad, una de las más profundas y de las más deseadas, la necesidad de ser respetado. Todo el mundo quiere sentirse apreciado, quiere ser valorado, quiere sentirse estimado. Y es esencial para la salud emocional y espiritual. No es nada malo que tú tengas el deseo de ser respetado. De hecho, en Proverbios 22, versículo 1, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, así dice Dios, es mejor ser respetado que ser rico. Bien, pero el respeto no viene automáticamente. El respeto debe de ganarse. Lo ganamos por cómo hablamos, por cómo actuamos hacia otro. Así que hoy quiero que veamos cómo ganarse el respeto de los demás, primera parte. Estamos en la parte 8 del estudio del libro de Nehemías. Esta serie que hemos venido predicando se llama Construyendo un mejor futuro. Así que usaremos la vida de Nehemías como modelo para ganar respeto. Y esta semana vamos a empezar viendo el capítulo 5 de Nehemías. Si tú quieres abrir tu Biblia o tu aplicación, sería muy bueno. Antes quiero recordarles que en el capítulo 4 que estudiamos la semana pasada, que vimos qué hacer cuando quieres renunciar. A veces usted quiere tirar todo por la borda, salir en carrera. Y el primer punto fue que usted tenía que asegurarse de estar físicamente bien, fuerte y bien descansado, porque la fatiga nos hace cobardes a todos. Y hasta este punto el libro de Nehemías ha tenido una oposición a la reconstrucción de la muralla, pero ha sido una oposición externa, viene de afuera, viene de gente de fuera, viene de otras nacionalidades. Pero en el capítulo 5, Nehemías tiene que lidiar con el conflicto desde adentro, entre su propia gente. Eso es algo con lo que usted va a tener que lidiar en la vida. A veces van a haber problemas de entre la misma familia al construir un mejor futuro. El conflicto es inevitable porque nadie es perfecto. ¿Saben? Se le hizo una huelga a Nehemías en el capítulo 5. Esta huelga identifica a 3 grupos de manifestantes. Póngase a pensar. Como 3 sindicatos se le vinieron encima. El primer grupo se quejaba. Necesitamos comida para nuestras familias tan numerosas. El segundo grupo se quejaba. Hemos hipotecado nuestra propiedad para tener comida. No tenían plata y entonces tuvieron que hipotecar. Y el tercer grupo decía, hemos pedido plata prestada para pagar nuestros impuestos. Específicamente, necesitaban pagarle los impuestos al rey. Este era un impuesto a la propiedad basado en la productividad de la tierra. Esta gente clamó en contra de sus hermanos judíos porque estos se estaban aprovechando de ellos. Hasta las esposas habían clamado, probablemente porque los esposos las habían dejado solas para ir a reconstruir el muro de Jerusalén.
Este pasaje es un resumen de los reclamos que los tres grupos estaban haciendo. Y debido a las dificultades económicas, habían tenido que vender a sus hijos como esclavos. Póngase a pensar. Tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto con ganarse el respeto de los demás? Bueno, una forma de ganarse el respeto de los demás es por la forma en que usted y yo manejamos el conflicto. Y recuerda que cada vez que haya un desacuerdo de lo que sea, las personas que te respetan te ven a ti para ver cómo reaccionas ante el conflicto. En Nehemías capítulo 5 vamos a ver 4 causas comunes de conflicto. Me gustaría que usted vaya apuntando. Si usted es papá, si es padre de familia, apunte. 4 causas comunes de conflicto. Y luego vamos a ver cómo Nehemías manejó el conflicto. Y en las próximas semanas vamos a aprender 5 importantes principios, 5 formas para ganar respeto. Ok, ya sacó papel y lápiz, un cuaderno viejo de sus hijos, para que usted apunte. El primer versículo de Nehemías 5 vemos el conflicto. Y en versículos posteriores vemos las causas. Nehemías 5, versículo 1 dice: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. ¿Ves? Hay un conflicto. Ellos protestaron fuerte. No se quejaron del enemigo que estaba afuera, se quejaron de la gente dentro de Jerusalén. Siempre que hay 2 o más personas juntas por algún tiempo, los conflictos pasan. Pero es aún más seguro que pasen cuando la gente está bajo estrés. Y yo diría bajo el 4 y bajo el 5. La cosa se pone fea cuando hay mucha crisis. Y en este caso hay estrés de por medio. El pueblo trata de construir la muralla de Jerusalén. Quieren protegerse, porque hay enemigos atacándoles y les urge terminar aquel proyecto. Pero como están dedicando todo su tiempo a la muralla, nadie tiene tiempo de cultivar los campos, las granjas, nadie va a sembrar para tener vegetales. Y encima de eso, por la severa sequía, las cosechas fallaron y una severa falta de comida. Llamaríamos a esto una hambruna en aquella región. Y en el capítulo 5 de Nehemías, los versículos de 2 al 5 nos muestra 4 causas comunes de conflicto que quiero mencionar. ¿Por qué mencionarlas? Porque cuando usted identifica la causa del conflicto, es el primer paso para una solución. Y en tu vida tú vas a ver todas estas causas de conflicto. En nuestro tiempo y en nuestra cultura es lo mismo. Estas son, solo las voy a mencionar. Así que apunten. Número 1, el conflicto pasa, primera causa, cuando no se satisface alguna necesidad básica. Cuando no se satisface alguna necesidad básica. Cada vez que una necesidad tuya o de alguien más se ignora, habrá conflicto. Por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, una necesidad es con frecuencia raíz de conflicto. Piensa en el matrimonio, o en una amistad, o en la oficina. Puede ser algo físico o algo emocional, tal vez de relaciones, tal vez tu vida sexual, tal vez lo económico o de cualquier área. En el caso de Nehemías era algo físico. Había hambre. Había muchas bocas que alimentar y no había alimento en esta hambruna. Y el versículo 2 dice, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para poder sobrevivir. ¿Ves? Así que estaban en necesidad, se molestaron, se irritaron. Porque tú te irritas cuando tienes hambre. Número 2, la segunda causa de conflicto. No solo cuando hay necesidad, la segunda causa es cuando sentimos que nos quedamos atrás, que nos quedamos atrasados.
Con Nehemías las personas se endeudaban cada vez más y más y más durante la hambruna, pues con escasez de mercancías los precios subieron, se elevaron. En el versículo 3 dice, otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, hemos hipotecado nuestros viñedos, nuestras casas para conseguir comida durante el hambre. Capta lo que está pasando. Vendieron sus propiedades por alimento, van en reversa. Antes tenían casa, ahora no. Y crecen sus deudas cada vez más y más y más y más. Tercera causa de conflicto, la número 3. Cuando los líderes son insensibles a nuestro dolor. Es decir, cuando las personas que pueden hacer algo sobre el problema que enfrentamos no quieren ni oír o son apáticos. Y así empeoran las cosas con su indiferencia. Y nos dice el versículo 4, y otros decían que habían tenido que pedir dinero prestado para pagar los impuestos al rey. Y pensaron, ¿y de qué sirve pagarle impuestos al rey? No tenemos protección, el gobierno no nos perdona los impuestos, para nada pagamos impuestos. El rey está ya muy lejos. Y tenemos hambre. Tendremos que vender nuestras cosas para comer. Y en cuarto lugar, la cuarta causa de conflicto está en este versículo. Y es cuando nos sentimos impotentes para cambiar nuestra situación. Cuarta causa. En tiempo de Nehemías, la gente fue tan devastada por la hambruna que ellos no controlaban, que los papás se veían forzados a prestar sus hijos como esclavos. Póngase a pensar. O incluso tuvieron que venderlos como esclavos para que los hijos pudieran comer y así evitar que murieran de hambre. Y estas personas estaban resintiendo que los terratenientes judíos ricos los explotaran y explotaran las desgracias de los pobres para comprar esclavos y comprar tierras baratas, pues no había comida. Vea lo que dice el versículo 5. Nehemías, pertenecemos a la misma familia de aquellos que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otro. Ya tuvimos que venderlos. Ahora vendemos hasta nuestra familia. Entonces vemos 4 cosas que acabo de mencionar. Las 4 causas. En el tiempo de Nehemías, quiero decirte que siguen siendo ciertas hoy en día, con un poquitito de diferencia. Porque hay conflicto cuando hay necesidad. Hay conflicto cuando sentimos que nos quedamos atrás sin hacer progresos. Y muchos se sintieron así durante todo el tiempo que hubo COVID. El conflicto pasa cuando otros son insensibles o no empatizan a nuestro dolor. Pensamos, oye, vos podrías ayudarme, pero no. Eso causa inquietud y el conflicto pasa al sentirnos sin fuerza para hacer cambios. Tú sabes que muchos se sienten así en nuestro país y en otros países ni qué decirlo. Y para lograr que algo se haga en este tipo de ambiente, se necesita gente como Nehemías, gente que sea confiable. Y Nehemías era confiable porque era respetado por muchas personas. ¿Y por qué quiero ver la palabra de Dios sobre el respeto hoy? Porque Dios quiere que tú trabajes para ganarte el respeto de Dios. Y lo digo otra vez, Dios quiere que tú trabajes para ganarte el respeto de otros. ¿Por qué? Porque eso facilita la vida. Si eres una persona de respeto, muchos van a escuchar tus ideas y muchos van a confiar más en ti cuando te respetan. Tendrás mejores relaciones y porque eres mejor testigo de Jesús si eres respetado. Yo te reto a que esta semana empieces a trabajar y empieces a decir, ¿me respeta a mí las personas?
Soy una persona respetada. La persona viene a mí a pedirme consejos cuando tiene conflictos. Estoy allí para las personas que están en necesidad. Medítalo. Quiero orar por ti. Señor, en esta mañana tú nos has hablado de 4 situaciones difíciles. La gente sin comida, la gente perdiendo sus propiedades, la gente perdiendo a sus hijos, la gente pensando, ya no tenemos nada. Señor, necesitamos más gente que sea respetada y nosotros tenemos que levantar la mano y decir, aquí estamos. Estamos para ayudar, estamos para aconsejar, estamos para ser faros de luz. Oh Señor, háblanos, tócanos, guíanos, dirige. Oramos en el nombre de Dios. Amén. Recuerda, el Señor es quien te levanta, el Señor es quien te limpia y el Señor es quien te restaura. Muchas bendiciones.